Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión sobre el euskera en la antigüedad. Con esta conferencia, que va a ser complementaria a la exposición Navarrum, 2000 años de documentos navarros sobre el euskera, vamos a dar comienzo a este ciclo. Quienes han tenido la oportunidad de ver la exposición se habrán dado cuenta de que se ha recopilado una serie de testimonios escritos del arraigo social que el euskera ha tenido en Navarra a lo largo de la historia. No obstante, el comisario de la exposición, don Pello Monteano, se ha preocupado por enriquecer el patrimonio que aquí se expone con información de expertos y por situarlo en el contexto histórico, profundizando tanto en las características de la lengua como en la evolución social, con el objeto de trasladar a los visitantes el contenido de la exposición de forma divulgativa. Se han organizado 4 conferencias, un ciclo de 4 conferencias que seguirán la organización cronológica de la exposición. Esta primera conferencia de hoy, que versará sobre el euskera en la antigüedad, correrá a cargo del profesor Joaquín Gorrotxategi. La segunda será el 8 de noviembre, impartida por el profesor Patxi Salaberri sobre el euskera en la Edad Media. El 22 de noviembre será la tercera conferencia impartida por el profesor Juan Madariaga sobre el euskera durante los siglos XVII al XIX. Y finalmente, el 13 de diciembre, Paula Casares se centrará en la actualidad del euskera de Navarra con la conferencia titulada Evolución del euskera en Navarra durante los siglos XX y XXI. Y centrándonos en la conferencia de hoy, les presentaré a Joaquín Gorrotxategi, al experto que hoy contamos entre nosotros. Es un eibarrés de nacimiento que cursó sus estudios universitarios en Salamanca, licenciado y doctor en Filología Clásica, con una tesis precisamente sobre el aquitano, dirigida por Koldo Michelena. Posteriormente, completó sus estudios en la Universidad de Bonn con un posgrado sobre estudios de lingüística céltica y ha proseguido haciendo estudios en universidades extranjeras y es autor de numerosas publicaciones. Asimismo, ha sido editor de revistas científicas y actualmente, hace ya tiempo, que es catedrático de Lingüística Indoeuropea en la Universidad del País Vasco. El profesor Gorrotxategi, dentro del ámbito de la lingüística histórica, que es donde ha trabajado, se ha centrado principalmente en intentar aclarar y entender qué lenguas se hablaban en la antigüedad en Europa occidental, recopilando principalmente datos lingüísticos y datos históricos. Y a día de hoy es toda una autoridad, es todo un experto en el ámbito de las lenguas de la península ibérica prerromana. Por eso, esta conferencia nos brinda la oportunidad de complementar y enriquecer la visita a la exposición Navarrorum con sus amplios conocimientos. Nada más por mi parte. Sepan que tras la conferencia se abrirá un turno de preguntas. Cedo ya la palabra al profesor Gorrotxategi. Muchas gracias. Paula, sí. Gracias, Paula, por esta presentación. Lo cierto es que has dicho muy bien, en pocas palabras, mi vida, mi trayectoria profesional. Lo has contado muy bien. Además, quiero agradecer
que me hayan invitado a dar esta conferencia, especialmente a Pello Monteano, comisario de la exposición Navarrorum. Tal y como ha explicado Paula, el objetivo de esta conferencia es complementar la exposición. En la primera parte hablaremos de los testimonios y de los documentos de la antigüedad. Así que ese será el eje central de esta conferencia. Comentaré distintos testimonios del euskera, documentos escritos en euskera o que hablan sobre el euskera. Y bueno, en primer lugar, también quiero poner de manifiesto las características especiales de estos documentos. En primer lugar, os voy a hablar de los nombres de la lengua, del euskera. Este nombre se conoce desde el siglo XVI, se refieren así los propios vascohablantes. Aquellos a los que les es ajena esta lengua utilizaban la palabra vascuence o basque en francés, de donde después nosotros tradujimos vasco, y en algunos documentos de la Edad Media también se utilizaba el lingua navarrorum, también lingua vascónica. En algún texto también se refieren a que estaba escrito a rustikis, es decir, escrito por gente rústica. La etimología y el origen de estos nombres, sobre todo el del euskera, durante mucho tiempo se ha creído que procedía, como les decía, el del nombre euskera, de un pueblo aquitano, los auski. Michelena tenía esa opinión. Sin embargo, Irigoyen relaciona la raíz verbal con en euskera, una palabra que utilizaba Garibay, la he puesto ahí, y él relaciona esa forma en euskera, cree que es una forma más arcaica o más antigua del euskera en toda apariencia, y él dio su etimología. Dijo que podría venir de enausi, que es hablar, ladrar, y que de ahí derivaría en euskera. Eso quería decir aproximadamente que enausi, ese en euskera que venía de enausi era capacidad de hablar de una forma entendible, o el habla, que es, como decimos los euskaldunes, que hablamos en euskera. Y utilizamos la palabra herdera para denominar la lengua en la que hablan los que no hablan euskera. Por otra parte, vascuence viene del latín, del vasconice loqui, que sería algo así como hablar en euskera, igual que romanique loqui es hablar en romance. El término basque, que utilizan en francés, que después pasó al español como vasco, procede de la palabra vasco del latín antiguo, que es el nombre del pueblo de la antigüedad, el pueblo de los vascones. Otra cosa que les quería dejar clara aquí desde el principio es que no hay duda de que el euskera de la Edad Media, a pesar de que también aparece únicamente con testimonios muy breves, de oraciones cortas, nombres, no cabe duda de que es una fase antigua de nuestra lengua. Ya en escritos del siglo X y XI tenemos palabras en euskera como la rederra de Pradoluengo o las glosas emilianenses. Nadie pone en duda que estén escritas en euskera.
Aquí, por ejemplo, si cogemos cualquier documento del cartulario de Leire, y aquí les he puesto solamente algunas bebés fritas, unomajuelo, inlokokiliquetor sorozabal, inlokokidikitur salduburua inalium viniam, o inarteza, una peza, etalia peza in loidia, y un tal Santius Begiderra, que es testigo de todo ello. Bueno, pues cuando nos encontramos ante este tipo de testimonios o ante este tipo de textos, cualquier hablante del euskera entiende palabras de las que aparecen ahí. La palabra zaldu en euskera es muy normal, a pesar de que ya no se utiliza, pero ha sido muy utilizada en la toponimia, y en roncalés se dice saltu, y viene del latín, de la palabra saltu, que significa zona boscosa o algo así. Soro es pieza de labranza, sabal, ancho, buru, que es cabeza, arte, encina, son palabras prácticamente iguales que las que se utilizan en euskera en la actualidad. Y en otro texto de 1085 pone Edono iliam viniam que estin loco que vascones vocant igurai mendico. Bueno, pues aquí podemos decir que los documentos medievales son de este tipo y resultan comprensibles, no son nada difíciles de interpretar. Otra cuestión es lo que ocurre con la antigüedad, que tiene una situación totalmente diferente. Según las fuentes de la antigüedad, en Navarra vivían los vascones. En la comunidad autónoma vasca, en cambio, no vivían los vascones, sino los bárdulos, los caristios, otros pueblos que tenían nombres distintos. En las tierras del Valle del Ebro, en el entorno donde ahora está Viana, vivían los verones. Y más o menos esos son los pueblos que vivían en el entorno de la Navarra actual durante la antigüedad. Lo que ocurre es que las fuentes de la antigüedad, a diferencia de las medievales, no nos dicen qué lengua se hablaba en estas tierras. Solamente nos mencionan los nombres de los pueblos que vivían. Algunas fuentes, por ejemplo, Plinio, Ptolomeo, estos son los más importantes. Por ejemplo, hablan de Oyaso, Iturrisa, perdone, no veo bien, Pompelon, Andelos, estos son los lugares que menciona Ptolomeo, Curnonion, Nemanturrisa, Iraca, Calagorrina o Calagurris, Gracurris, Casconton, el actual Cascante, Alabona, Segia, Tárraga, y en latín Plinio dice Araclitani, Ilumberritani, el actual Caran. Todo ello marca aproximadamente el territorio de los vascones en la antigüedad, que se marca en el mapa que ven. Ese territorio se corresponde con lo que aproximadamente hoy es Navarra. Al oeste, dentro de este límite, y estos límites los he tomado de Javier Belaza. Bueno, lo que queda fuera de eso es el actual Marañón, Aguilar de Codés o zonas limítrofes de Álava, una zona muy pequeña, y en cambio están dentro lo que hoy en día es Zaragoza, la comarca de Cinco Villas. Jaca también, por ejemplo, no está, ven que no está dentro de Navarra. Este es el territorio, pero los antiguos no nos decían qué lenguas se hablaban. Y por eso
Los primeros testimonios que se refieren a los vascones, ¿quiénes son? Bueno, la primera vez en la que se mencionan los vascones, bueno, Salustio y Livio ya los había mencionado. Ellos son unos escritores del siglo I que escribieron en latín. Pero el relato es que Sertorio y Pompeyo estaban en guerra y nos cuentan que en torno al 80 a.C. al 75 aproximadamente hubo unos conflictos o fue una guerra civil realmente en la que participaron también los pueblos del lugar. Y nos cuenta Salustio que Sertorio iba de un lugar a otro, de Calahorra a la tierra de los Verones, y que en ese recorrido pasó por la tierra de los vascones. Después, algo más tarde, Estrabón nos dice que Pamplona, es decir, Iruña, fue fundada el año 75 por Pompeyo y que estaba situada en la tierra de los vascones. Pero después el propio Livio, que ya es de la época de Augusto, nos dice o nos habla de Oyaso y la sitúa en la tierra de los vascones también. Es decir, que era una ciudad vascona. Oyaso y Turrisa ya están en los Pirineos, al norte, no están en la cuenca del Ebro o en su entorno. Porque la cuestión es que durante mucho tiempo se ha creído, ven ahí en esta moneda, la leyenda, bueno, ven dos realmente, a un lado ven Cota y en el otro lado Vascunes. Bueno, pues ese Vascunes durante mucho tiempo se ha relacionado con el nombre Huascones, pensando que se refería a los vascones, que fueron los que habían acuñado esta moneda, a pesar de que la ceca o el lugar donde se acuñó no se conoce. No sabemos exactamente dónde se hicieron estas monedas. La cuestión es, como les decía, aquí no tengo una foto, pero que más adelante hubo unos hallazgos en los que apareció una nueva leyenda, que no era Vascunes, sino Barscunes, con una R intermedia. Y eso ya debilitó mucho o invalidó, si no dificultó en sumo grado, esa relación entre el nombre de Vascones y Vascunes. Por otra parte, desde el punto de vista de la etimología no sabemos lo que quiere decir Vascones, no tiene mucha pinta, mucha semejanza con el euskera. Puede recordar más en cuanto a su estructura formal a otras lenguas o a palabras como betones, lugones, que son nombres de pueblos. Es decir, nos lleva más al mundo celta indoeuropeo que al mundo vasco. Lo que puede ocurrir o lo que pudo haber ocurrido es que este pueblo o esta ciudad estuviera en la cuenca del Ebro, que después ese nombre, algo más tarde, se hubiera extendido a todo el territorio. También es posible. Pero está claro, antes hemos visto cuál era el territorio de los vascones en la antigüedad, ¿verdad? Pero
Ese territorio se amplía ya en la última fase de la antigüedad, en los siglos VI y VII, en dos direcciones. Por una parte, hacia el oeste, porque en la época de los visigodos, de Vitoria, cuando se crea Vitoria y pelean contra los vascones, no solamente nos hablan de Navarra, estamos hablando de lo que sería Euskal Herria actual. Y en la otra dirección van hacia el norte, pasan al otro lado de los Pirineos. Las crónicas de los francos, sobre todo de Gregorio de Tours, dicen claramente que los vascones vivían en toda la llanura de Gascuña, que se apropiaron de ella. Y hay que tener en cuenta que la propia palabra Gascuña viene de Vasconia. Así que eso es lo que sucedió en los siglos VI y VII. De ahí sale la relación, y aquí ya entramos en la historia. La relacionamos con vascones, vascónica lengua y euskara. Al menos en esta fase tardía de la antigüedad, desde esta época hasta la actualidad, los vascones, los vascos, el euskera, están relacionados. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que antes, durante mucho tiempo, se ha creído que el euskera era una lengua general de Hispania o de la península. Es una creencia que ha durado durante siglos. Era una opinión generalizada. Larramendi y nuestros viejos eruditos y mucha gente en España creían eso, en España y también en el extranjero. Podemos mencionar a Humboldt, Hübner, el epigrafista, no hace falta mencionarlo, Schochart, un famoso lingüista. Todos ellos creían que en la antigüedad el euskera se hablaba, si no en toda la península, al menos sí en una parte muy grande, al menos en todo el norte y en una parte importante del Mediterráneo. Además, lo que ocurre es que a partir del siglo XVIII empezaron a aparecer numerosos textos escritos en lengua íbera, o en escritura íbera, mejor dicho, no solamente monedas como estas que ven aquí, sino, porque esta moneda también tiene escritura íbera. Empezaron a aparecer muchos más textos. Entonces, les pareció normal pensar que el íbero y el euskera se trataban realmente de la misma lengua, o al menos que pertenecían a la misma familia. Algunos pensaban que el íbero era una fase más antigua del euskera. Otros decían que eran de la misma familia, aunque igual no tan cercanas. Y no hay que ir muy lejos para ver la fuerza que tenía esta teoría. Aquí mismo, en Pamplona, tienen un ejemplo en el monumento a los fueros, que está en el Paseo de Sarasate, que, como sabrán, se erigió en 1903 por suscripción popular, después de unos incidentes que se denominaron como gamazada, ¿no? Fue a consecuencia de esas protestas, como les decía, se erigió este monumento. Y la propia página web del ayuntamiento nos cuenta lo siguiente sobre este monumento. En la descripción hay una breve descripción de los monumentos de Pamplona y dice esto: en los 5 frentes están grabadas en planchas de bronce inscripciones alusivas a las libertades navarras, 3 de ellas en romance.
La cuarta en euskera. Y la última también en vascuence, pero con caracteres supuestamente ibéricos de difícil comprensión. Esos caracteres realmente son caracteres ibéricos, no supuestamente. Otra cosa es si están bien o mal utilizados. Están utilizados conforme al conocimiento que había en aquella época. Entre otras cosas, todavía no habían llegado a descifrar correctamente esta escritura y por eso estaba escrito conforme a lo que creían. Pero, por ejemplo, Vizcarrondo publicó aquí en un artículo en Príncipe de Viana, hizo un comentario, hizo también una traducción que ven aquí y, como ven, se puede leer bastante claramente. En castellano sería: nosotros, los vascos, no tenemos otro señor sino a Dios. Al extranjero le damos aposento tras juzgarlo digno, pero no queremos soportar su yugo. Atended bien esto, hijos nuestros. Bueno, Vizcarrondo cometió algunos pequeños errores, pero explica bastante bien todo ello. Da la impresión, en realidad no sabemos quién lo hizo. Vizcarrondo dice que lo pudo haber hecho el padre Fita. Yo creo que el padre Fita, si hizo algo, como mucho sería transcribirlo a estos caracteres, pero seguramente el texto en euskera se lo dio otra persona. Una pequeña puntualización. Ese atzeko al que se refieren aquí, que Azkue y otros lexicógrafos dice que se refiere a extranjero. En euskera ven ahí que pone atzekoari, en castellano es extranjero. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en 1925? Gómez Moreno, un arqueólogo español muy famoso, consiguió descifrar esa escritura. Lo consiguió hacer ese año, lo que ocurre es que luego llegó la Guerra Civil, antes la República, después la Guerra Civil, y hasta que la Guerra Civil terminó, sus hallazgos no tuvieron una difusión y no se aceptaron entre los eruditos y entre los expertos. Pero bueno, ya en 1925 él consiguió descifrar esta escritura y al menos leer los textos. Eso tuvo algunas consecuencias. Uno de ellos, una de esas consecuencias fue que una conclusión a la que no llegó él, por ejemplo, el Legazpiarra Ber llegó a esta conclusión que fue muy clara, y era: los textos escritos con esos caracteres no están escritos en una sola lengua. Están escritos al menos en dos lenguas que son muy distintas. Una de ellas era la lengua íbera, que no se comprendía, a pesar de que se podía leer, no eran textos comprensibles. No se sabía muy bien, no se veían con claridad. Y la otra lengua se bautizó con el nombre de celtíbera, porque aparecieron unos textos desde el primer momento que se relacionaron con las lenguas celtas. Tampoco son fáciles de comprender, pero al menos algunas partes de su gramática sí que resultaron bastante claras y se comprenden bastante bien. Por tanto, estamos hablando de dos lenguas muy distintas. ¿Y cuál fue la conclusión? Que si el íbero hubiera sido el euskera antiguo o si hubiera sido una lengua de la misma familia que el euskera, al menos
hubiéramos sido capaces de comprender algo del íbero. Quizás no hubiéramos podido llegar a traducir correctamente los textos, pero sí que podríamos saber qué quieren decir algunas palabras, o incluso podríamos distinguir las categorías gramaticales, que es un nombre común, que es un verbo, podríamos identificar algunos morfemas, no lo sé. Igual que ocurrió con el celtíbero. Pero, como les digo, con el íbero no ocurrió eso. Por eso desde entonces pensamos, a pesar de que se han hecho muchos intentos de relacionar la lengua íbera y el euskera, como les decía, creemos que al menos de momento no hay manera de probar o no se puede decir que estas dos lenguas sean parientes. Necesitaremos más textos, no lo sé, tendremos que investigar más, o quizás si encontramos un texto bilingüe, pero de momento con lo que tenemos, siguen las cosas como las dejó Gerard Ver. Pero Gómez Moreno, en ese artículo, que es un artículo muy importante, se dio cuenta de otra cosa trascendental. Porque él estudió también él estudió nombres de personas de toda la península o de al menos de muchos lugares. Eso a lo que él se refiere como nomenclatura personal, que viene resaltada en este texto, él las estudiaba en textos escritos en latín, que normalmente son estelas funerarias o altares dedicados a divinidades. Esos son los textos más comunes. Él estudió o se dio cuenta de que la gente indígena escribía sus nombres, que eran nombres indígenas, que no eran nombres ni latinos ni griegos. Viendo todos esos nombres y comparándolos, Gómez Moreno llegó a esta conclusión. Las modernas provincias vascongadas, con el distrito de Estella, Navarra, no varían de sus colindantes occidentales por el aspecto de las estelas votivas y funerarias, sobre todo la nomenclatura personal, es decir, los nombres de personas, admite comparaciones de valor definitivo, probatorio de que allí vivían gentes de raza cántabro-astur, sin el más leve rastro de vasquismo perceptible. Es por consiguiente seguro que tan solo después de la época romana sobrevino un corrimiento de vascones hacia allá, como también para Gascuña, hechos documentados muy bien por las crónicas francas y godas en los siglos VI y VII, como ya he dicho antes. Así que Gómez Moreno vio que en la parte de Tierra Estella, en esta parte de Navarra y sobre todo en Álava, claro, en Guipúzcoa y en Álava apenas hay datos, pero en Álava sí. Él vio que en Álava y en toda esta parte del oeste de Navarra no había, o al menos no encontraban nombres en euskera. Los que aparecían eran celtas. Pero pensó entonces que quizás se vasconizaron posteriormente y que ese proceso de vasconización vino de las tierras de los vascones, que era de donde procedía. Es decir, para Gómez Moreno, en las tierras de los vascones se hablaba en euskera, pero no había palabras en euskera, tampoco en ningún otro lugar. En toda Navarra no encontraban palabras en euskera, las que había eran palabras o nombres en íbero, pero para Gómez Moreno era lo mismo, el euskera y el íbero, aunque ahora sabemos ya que no son la misma lengua. Así que había una cierta contradicción. Aquí ven, por ejemplo, la estela de Marañón. Ahí aparecen unos nombres como Doitena, Ambati, Kelti. Son nombres celtas.
Y los nombres que aparecen ahí, Ambati, Ambata, Ama, Ana, Araika, Aunia, Betunus, Butia, Buturrak, Alaetus, todos esos nombres están marcados en estos mapas. Si elegimos solamente 3, Ambata, Ambati, Boutia, los que están en negrita, y Segontius, y analizamos su mapa de distribución, este mapa es libre en la página Hesperia. Pueden entrar y encontrarán mapas de la antigüedad con todos los nombres de personas y divinidades de la antigüedad. Bueno, ahí ven, por ejemplo, la distribución de Ambatus Ambata. Como ven, hay ejemplos en la meseta, en la zona de Portugal. El de Boutius, bueno, más hacia Portugal, pero llega hasta aquí. Y los puntos que están más al este son precisamente corresponden precisamente a Marañón. Bueno, está clara la distribución y es evidente que pertenecen a otro mundo. Y esa contradicción que mencionaba la puso patente el alemán Ulrich Ischmoll. Es un lingüista que dice claramente, bueno, lo decía en alemán, pero yo lo he traducido. Dicho de otra manera, la capa más abundante en la población de Baskonia, se dice Baskonia, bueno, pues era la indoeuropea. Los nombres vascones, recopilados por Gómez Moreno, corresponden a esta capa indoeuropea celta. No faltan del todo los aquitano-éuskaros. Él habla de auskos o auski. Recuerdan que antes he hecho mención a ese pueblo. O los íberos. No faltan, pero son tan escasos que cabe pensar que su capa es muy débil. Finalmente, todo esto demuestra que el euskera, que hoy en día es mayoritario en Euskal Herria, llegó a través de migraciones posteriores desde Aquitania. Más o menos, Gómez Moreno dice lo que dice, dice más o menos lo que decía Gómez Moreno, pero no exactamente lo mismo. Él también ve la necesidad de que hubiera habido una migración, pero en este caso no sitúa su origen en la tierra de los vascones, sino en Aquitania. ¿Y por qué? ¿Por qué sitúa Ischmoll el origen del euskera en la antigua Aquitania? Pues debido a que allí hay muchísimos testimonios de nombres con una clara correspondencia con el euskera, nombres de personas y de divinidades. Como les digo, es donde están testimoniados y además eran nombres que eran ya conocidos. En las últimas décadas del siglo XIX, un archivista llamado Lucher afirmó ya que la lengua aquitana tenía algún tipo de parentesco con el euskera. ¿Y cómo se testimonia la lengua aquitana? Pues como aquí, a través de nombres de divinidades y personas. Aquí tienen en un caso un altar donde vemos Ilundeo. Es un nombre que se ve claramente. Y el otro ejemplo es otra estela en la que se ve claramente Sembeten, Bioskinisen Semea o Sembeten, hijo de Bioskin. Ese Sembeten tiene que ver con Sembe y el euskera Seme, que es hijo, y también el otro nombre se relaciona con Bioch, que es corazón en euskera. Aquí, bueno, ven otra serie de nombres puestos en 3 columnas. Estos son los ejemplos más claros. Hay algunos que se refieren a relaciones familiares. Por ejemplo, Aita, Seme, que es padre, hijo, mujer, hombre. Todo ese tipo de nombres, además,
Caro Baroja lo dijo muy claramente en su época. En la documentación medieval aparecen nombres de este tipo utilizados como nombres propios de personas. Andere, Anderechu, Señas, Semea, Nescato. Son nombres que se utilizaban también en la Edad Medieval. Así que ahí hay una cadena, un vínculo muy claro entre esos nombres de la antigüedad y el euskera actual. Y el nombre que utilizaban en la Edad Media hace un poco de cadena de transmisión. Hablábamos de Aquitania. Y aquí vemos otro testimonio que no es tan claro. La cuestión es que en Navarra no había muchos testimonios hasta que aparece la estela de Lerga, que es fundamental y muy clara. Y mostró que también aquí, en la tierra de los vascones, había nombres que podían relacionarse con el euskera. Bueno, se ve más o menos, ¿verdad? Bueno, luego tienen la exposición la propia estela y la pueden visitar. Bueno, aquí hay una curiosidad, aquí ven Umesarfi, que son esos puntitos a media caja, puntos o hojas de hiedra, ederae distinguentes, como se decía en latín. Estos puntitos no dividen palabras, como es habitual, sino sílabas. Y esto dificulta el trabajo, nos ha complicado la interpretación, porque uno de los problemas que tiene esta inscripción es que como no sabemos exactamente cuáles son las palabras, no podemos interpretarla claramente. Se lee muy bien. Ahí vemos claramente que aparece la palabra ume y también vemos claramente saar. Inarungesi abisun ari. Se lee perfectamente. El problema reside en su interpretación. ¿Qué es lo que quiere decir el texto en latín? Y ahí hay dos interpretaciones. Una, la interpretación inicial que publicó, ahora mismo no recuerdo si fue Hermann Pous. Esto se publicó aquí en Príncipe de Viana. Bueno, se creyó que en esa primera línea, porque esta partida hay dos partes en este texto, bueno, pues en la primera línea donde pone Umesar Fi, entendieron que se refería al nombre de dos personas. Entendieron que por una parte estaba que era Ume Saharren Semea, que era Ume, hijo de Sahar. Ume era el hijo de Sahar. Con los otros nombres no tenían tanto problema, pero basándose en esto interpretaron que Ume, hijo de Sahar, puso la inscripción a Narungués, hijo de Abisunar, de 25 años, a su cargo. Pero esto tiene dos problemas. Por un lado, ¿cómo les explico? Los nombres que aparecen, las personas que aparecen en el segundo y en el tercer, en la segunda y la tercera línea, tienen nombres de 4 sílabas y pueden dividirse en 2 elementos, Narun por una parte y Gesi por otra, y Sun Ar por otro, y Abi Sunar por otro.
Así que si Ume y Sahar son los nombres de dos personas distintas, iría contra la lógica. Y lo más importante es que si Sahar fuera el nombre del padre, no está puesto en genitivo, al igual que está Abisunari. Así que mi interpretación, que yo hice ya hace tiempo, y creo que ya también es aceptada por muchas otras personas, es que realmente hay 3 personas y no 4, y entenderíamos que Ume Sahar, hijo de Narunges, puso la inscripción a su hijo Abisunar de 25 años. Yo lo entiendo así. Este es el bronce de Ascoli, que es muy importante también, pero creo que primero hay que explicar. A ver cuánto tiempo nos queda, unos 20 minutos. Aquí hay que explicar que para cualquiera Ume Sahar, desde el euskera, es un nombre muy claro. Quiere decir hijo mayor. Pero no sabemos lo que quiere decir Narungesi, no sabemos qué significa ni Narungesi ni Abisunar, no podemos relacionarlos con ninguna palabra en euskera. Michelena, al tercer nombre, le encontró una explicación. Él creyó que podía dividirse en 2 partes, Abi por una parte y Sunar por otra. Y Sunar podría tener que ver con Sunar, Suar, Sumar, que es olmo en euskera. Sin embargo, más adelante, en un descubrimiento posterior, creo que en la estela de Izcue aparece un nombre que dice Abisunson. Así que parece que habría que dividir Abisun y después llevaría algún tipo de sufijo, en un caso ar, que es habitual, y en el otro so, que también es otro sufijo habitual. Así que creemos ahora que el primer elemento de este nombre era Abisun. Narunges, por otra parte, es en Narungesi. El I es la marca del lativo en latín, así que el nombre en sí era Narunges. Tiene una parte, Narun, que tiene un paralelo muy claro, o quizás el más cercano, en Aquitania, precisamente, porque encontramos un nombre, Naronsus, que aunque todavía no sabemos cómo se relaciona con el euskera, cómo se pueden explicar desde el punto de su significado, el sentido, sí que se ve un paralelo muy claro. Además, es importante en este caso, en estos casos, en estas palabras, y también veremos después otros ejemplos, es importante la grafía que muestran estos nombres, porque la grafía es reflejo de la pronunciación o de los fonemas. De alguna manera, la grafía es la forma de reflejar sobre la piedra o sobre el papel esos sonidos de la lengua. Así que si nos fijamos a la grafía que muestran estos nombres, veremos que tiene una grafía muy particular. Y algunas de sus características son muy originales, son especiales, y no las encontramos en otras lenguas cercanas. Y eso las distingue de esas lenguas muy claramente. Por ejemplo, aquí vemos una aspiración. La aspiración
era una característica de las más importantes de una lengua. El íbero no tenía aspiración, tampoco lo tenía el galo ni el celtíbero, es decir, no existía en las lenguas del entorno, tampoco en latín. Lo que ocurre es que después en latín sí utilizaban la H para marcar la aspiración, no porque la utilizaran en su lengua, porque no la utilizaban en su lengua, sino la habían utilizado anteriormente. Pero, por ejemplo, las palabras griegas sí tenían una aspiración y entonces utilizaban de forma normal la H para marcar esa aspiración. Veremos también otros ejemplos, otras cosas. Es importante el bronce de Ascoli, que apareció en la región de Piceno, de Italia, y nos cuenta que durante la guerra civil italiana, no la que he mencionado antes, en una parte, no de los bandos, participaron mercenarios hispanos. Y se dan sus nombres. Son cerca de 50 nombres, los ven ahí. Siempre se ha creído, y seguimos creyéndolo, que estos nombres son nombres íberos. Pero teniendo en cuenta que algunos de estos nombres son del territorio de los vascones, por ejemplo, seguienses de Segia, de lo que ahora es Egea de los Caballeros, enegensis o enegenses, no sabemos claramente de dónde eran, pero estamos seguros de que también eran de la tierra de los vascones. Aparece una serie de nombres y también podrían ser de los euskaris. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que es difícil distinguir el euskera y el íbero en los nombres, aunque sí que podría haber algo compartido. Vélez, pues no sabemos si ese Vélez era íbero o es un nombre vasco. Tenemos claro que en aquitano existen muchos Vélez, así que podría ser perfectamente un nombre vasco, un nombre en euskera. Ordún Vélez, bueno, ahí parece que no, porque ese ordún, ese elemento, no es exclusivo, no se documenta exclusivamente en la tierra de los vascones, sino en toda Iberia, en todo su territorio. Por eso pensamos que es un elemento íbero. Así que es así como tenemos que actuar. En ese territorio de los vascones, ahora iremos viéndolo en el mapa, aquí no vamos a ver lo que recibimos de las fuentes clásicas, sino los nombres de personas que nos han llegado de inscripciones en piedra. Voy a poner primero los del siglo antes de Cristo, Turibas, en Alagón, y esos triángulos rojos marcan o significan que esos nombres son íberos. Y ahí están todos esos nombres que hemos visto en el bronce de Ascoli, de la zona de Egea, también Turkiradin, Geseladin, porque el elemento adin, es muy normal, muy habitual en íbero. Aquí no estoy tan seguro, pero bueno. Pero aparecen, y ahora esto lo marco en amarillo, también algunos nombres que podrían pertenecer a la capa vasca o euskera. Y verán que desde el punto de vista del significado andamos muy perdidos.
Sin embargo, tienen algunas características fonéticas propias del euskera, Sedur Horis, con dos aspiraciones, Dasun Haris, Abison Haris, Ungesi, del erga, Etsuri, un genitivo, Agirseni, Ordunechi. En mi opinión, y lo dije ya hace tiempo, el nombre en sí es íbero, pero esa TS del final marca que ese nombre ha sido adoptado por personas que hablan euskera o que lo utilizaban personas que hablaban euskera, a pesar de que el nombre en origen fuera íbero. Y del mismo modo, Urkateteli, Abisunsonis, que he dicho antes, Beltesonis, que aparece en Oiartzun, por ejemplo. Los nombres son esos, nombres de personas. Pero ahora vamos a hablar de nombres de divinidades. Voy a intentar comentarlos bastante rápido. Ahí en nuestra exposición, junto a la estela del Erga, hay un altar, una votiva de San Martín de Uns. Hay dos altares bastante parecidos, uno que se ofrece a Júpiter, las mismas personas ofrecen un altar a Júpiter, y otro a la Kubegi, una divinidad local. ¿Qué es la Kubegi? Lo cierto es que no sabemos muy bien qué es. Si hacemos una interpretación directa, podemos pensar que Laku es lago y Begi es ojo. Laku es pues eso, y la Kubegi podría ser el ojo de un lago, el lugar donde aflora el agua. Bueno, podría entenderse eso. Pero esto plantearía a un problema, aunque no tan grande, y es que esa palabra laku sería un préstamo del latín lago, lago. Desde luego, badakigu, aunque en euskera sabemos claramente que desde el primer momento se reciben préstamos de latín, se adoptaron muchas palabras de latín, y esta pues podría ser una de esas. Podríamos estar hablando de una palabra compuesta, un híbrido entre latín y euskera. Otros, en cambio, en ese begi ven la palabra bei, que en euskera quiere decir vaca, porque a un lado del ara hay una imagen de una vaca y han hecho esa relación, pero yo no lo veo bien, porque yo creo que la palabra begi y la palabra bei son totalmente distintas. Esa H, esa aspiración, la marcaban muy claramente, como ya hemos visto. Así que yo creo que aquí, en todo caso, sería begi y no bei, sería ojo y no vaca. Lo que ocurre es que ese elemento laku también puede tener paralelos en el íbero, hay muchos ejemplos, y por eso la cosa no está tan clara. Pero lo que sí que está claro es la parte que puede ser un nombre vasco en euskera. Desde luego no es latín, no es celta. Creo que son más claros otros ejemplos, como el del altar de Muskiz, que es bastante nuevo, un hallazgo del 2012, creo, hace unos 5 años. Ahí, al principio de la segunda línea, no se ve bien, pero Belaza, que es quien hizo la foto y publicó esto, dice que pone urde, aparece la palabra urde, que es el nombre de la divinidad, y se lo ofrece Petronia Flablina. Vemos urde, que es cerdo o puerco. En altar de Muruzaba, de Andión, vemos claramente el nombre, la RAE, que es el nombre de una divinidad. En Barbarin
Tenemos dos altares, bueno, en realidad han aparecido más de dos. Aquí vemos el nombre de Selache. Julius Germanus dedica este altar a Selache. Bueno, no es un altar tan pequeño, lo que ocurre es que el otro es mucho mayor. Y un tal Sempronius Vettunus se lo dedica a la misma divinidad. Yo no estoy de acuerdo aquí con Velaza porque él en este segundo altar lee Stelatze. Es decir, Sempronius Vettunus, no sabemos si Betu, Belu, Belu, bueno, pensamos que es Vettunus, y luego lee STE, Stelatze, y yo no lo veo, yo no lo leo así para nada, yo leo claramente Selache. Y aunque pudiera considerarse dudoso, está claro que en el otro pone Selache. Es que Stelatze, si lo aceptáramos, estaríamos ya alejándonos del mundo del euskera bastante, porque en euskera no existían palabras que comenzaran por ST. Bueno, con que podemos relacionar Selache con la palabra Selaya, que es prado, nos recuerda eso, sobre todo si antes hemos visto la palabra larre en otra, que es un sinónimo. O en el altar de Izcue vemos Valerius Badam Abisunsonis, y aparece también que se lo dedica a un tal Ichacurrene. ¿Qué divinidad o qué es Ichacurrene? Así, lo primero que nos sugiere es la palabra chakur, perro en euskera. Sí que es cierto que al principio hay una i, pero podría ser que el sonido che lo escribieran así. Y que después es verdad que al final aparece una palabra, una n, que la palabra chakur no tiene. Es verdad que no está todo claro, pero tenemos 4 altares, en 2 de ellos aparecen las palabras urde y chakur, o palabras que podemos relacionar con esas dos, nombres de divinidades, y en las otras 2 aras vemos la palabra selai y larre, prado y pastizal. Es difícil pensar que todo eso sea una casualidad. Tenemos 4 y podemos intuir una cierta coherencia entre esos 4 documentos. Bueno, ahí ven otros ejemplos, Losa, Locha, que ya se conocían de antes y que Michelena creyó que podría ser sin más el equivalente de la palabra locha, que quiere decir pudor, sería la traducción de el pudor de latín. Bueno, esos serían los nombres de divinidades que están testimoniados en los lugares que se marcan en el mapa. Y es curioso que se concentren en ese territorio. Bueno, también he puesto Toperemusta, que no he hablado antes de ello. Desde luego no es el nombre de una divinidad vasca, pues está en rojo. No sabemos qué es, pero parece... podemos ver una semejanza con la lengua celtíbera o con el mundo celta. Pero resulta curioso dónde han aparecido todos estos nombres de divinidades. ¿Dónde aparecen? En Tierrastella, precisamente. Y Tierrastella era, como recuerdan en ese texto de Gómez Moreno, aquellos lugares en los que decía que no había documentos con presencia del euskera. Cuando él analizó los nombres que aparecían, decía que todos eran del mundo celta, pero desde los años 60 a la actualidad
ha habido una serie de hallazgos que no sé si invalidan lo que decía Gómez Moreno, pero sí lo que decía Schmoll, que ya, bueno, queda claro que no se puede aceptar. Schmoll hizo su teoría en base a los documentos que se conocían en aquella época, según los conocimientos de los que disponían, pero desde entonces ha habido numerosos descubrimientos, hallazgos muy interesantes, bastante coherentes y significativos, y que muestran que en esa zona, al menos, sí que había presencia del euskera, se hablaba euskera, y que la gente de ese lugar, vascones sin lugar a dudas, tenían nombres de divinidades de la capa del euskera, de la capa vasca. Aquí ven la estela de Gurzabalandión, con la que más o menos terminaría en 2 o 3 minutos. Bueno, esta la voy a pasar rápido. Es una inscripción que ha aparecido adherida en una ermita de Andión. Ahí aparece el nombre Urkateteli. Es un nombre íbero, pero tiene una aspiración, y además al final del nombre tiene una letra geminada, una L geminada. Y eso solo se explica bien, o al menos con bastante coherencia, dentro de la fonología del euskera. Porque el euskera de aquella época, el vascón o el aquitano de la época, Michelena reconstruyó, igual que el protoeuskera, él hacía una distinción entre las sonantes y las fricativas. Es decir, las fricativas, estos sonidos como se dividen. Primero son fricativas, pero primero cuando van al principio de las palabras, pero cuando van al final son africadas. Ahí hemos visto selach. Ahí vemos esa distinción clara y que es muy propia del euskera. Al principio de la palabra vemos la S y al final de la palabra vemos la TS. Es precisamente lo que vemos aquí. No ocurre con una S, sino con una L, que se gemina al final. Y Ordunetxi, que está en Muez, y ahí ven lo que ocurre en la primera y la segunda línea, ven el nombre Ordunetxi. Pues ahí tenemos Ordun por una parte y Nes por otra, que son elementos íberos. Pero ese Ordunech, esa TS, ya nos indica que hay una voz vasca. Y solo mencionaré, porque esto nos podría llevar muchísimo tiempo y nos podría llevar muy lejos, una pieza, un testimonio que tienen aquí en el Museo de Navarra, muy cerca de aquí, a pocos metros de donde estamos, una parte del mosaico de Andelo, que se puede visitar, como les digo, en el Museo de Navarra. Fue descubierto por María Ángeles Mezquiri en unas excavaciones. Ahí tiene una imagen in situ. El texto se puede leer: Likine abuluraune ekien bilbiliars. Cuando se encontró este mosaico, suscitó un interés tremendo entre todos los expertos. Para empezar, porque estaba en un estado de conservación fabuloso, se podía leer perfectamente, y es algo que normalmente resulta muy complicado, porque los textos suelen aparecer fragmentados, con muchas partes perdidas. Pero como les decía, aquí estaba en muy buen estado. Y luego, ¿dónde se encuentra? Que aparece en medio del territorio de los vascones. Podemos pensar, por tanto, que pueda ser euskera antiguo.
Y no podemos decir que no lo sea. Pero aquí la cuestión es que si empezamos analizándolo o explicándolo desde el punto de vista del euskera arcaico, también encontramos una serie de problemas. Hay que poner una serie de datos sobre la mesa. Para empezar, el interés fue mayor aún cuando nos dimos cuenta de que este mosaico tenía un mosaico hermano, gemelo casi, en Camín Real, muy parecido a este. El tipo de decoración, de dibujos, era muy parecido. Y el texto, aunque es distinto, también tiene muchas semejanzas, porque el texto dice likinete ekiar usakarte leku. Así que hay dos cosas iguales, likine y likinete. Pero en el texto íbero aparece un morfema que no aparece en Morfelo, que es esa T, que es un morfema claramente íbero. Y la palabra ekiar también aparece frecuentemente en textos íberos. Creemos que puede tener que ver con el mundo de los artesanos, con el producto de la artesanía, elementos de cerámica o falcatas o espadas. En una espada de Sagunto aparece una fórmula similar, o la misma fórmula, mejor dicho, ese ekiar, y se ha relacionado con la palabra egin, hacer, del euskera. Ahí está la relación. Puede ser una cuestión superficial, casual, no lo sabemos, pero sí que es cierto que la mayor parte de los textos íberos se refieren o tienen algo que ver con los talleres de artesanía. Bueno, además, en nuestro caso, la última palabra es bilbiliar, se refiere a bilbilis calatayud, y la otra es usetkerteku, que es otro nombre de un lugar, otro topónimo. Así que hay paralelismos muy claros. Y si además vemos la palabra ekien y pensamos que en el vizcaíno del siglo XVI está documentado con la forma egien, o bueno, si pensamos que equivale a esa forma documentada en vizcaíno del siglo XVI, y en los dialectos del este podría ser seguien, su equivalente, bueno, pues aquí se encienden unos faros o muchas luces que nos atraen. Y claro, ahí necesitaríamos un ergativo, necesitaríamos un dativo también, si fuera algo hecho a los bilbilitanos y no se aprecia esa forma dativa. Si el autor es el bilbilitano, ¿qué hace ahí esa S? Es decir, hay una serie de problemas. Pero ahí está el texto. Belaza cree que es euskera arcaico. Yo no me atrevería a decir tanto, pero creo que lo que nos hace falta es tener más textos, a ver si en las excavaciones nos aparecen textos tan excepcionales como este y podemos, aunque no sean textos de tal calidad, bueno, hay que pensar que los últimos 40 años hemos encontrado muchas estelas y altares y que nos han dado mucha información. Espero encontrar más. Muchas gracias.
Bai, galderak, barkatu, Sí, perdón. euskeraz naiz erderaz Las egin daitezke, preguntas se pueden hacer en euskera o en castellano, no hay ningún problema. Yo llevo 30 años estudiando en Ibero. Vamos a ver, llevo 30 años estudiando el Ibero y es un trabajo muy arduo. Yo he sido profesor del Instituto de la Plaza de la Cruz y este texto, pues a mí me entró un escalofrío en cuanto lo vi. Y claro, como lingüista, pues para mí fue una cosa importantísima. Claro, yo tardé exactamente 5 años en traducir esto. Y esto fue la luz para que siguiera con los textos hasta de Tartesos y he llegado a una conclusión. Realmente, si reducimos el Ibero mediante las leyes fonéticas, mediante 30 leyes fonéticas exactamente, podríamos llegar al euskera de Pedro Asúlar. Vamos a ver. ¿Qué pasa con Gómez Moreno etcétera? A partir de Gómez Moreno. Que no escucharon a Saussure. El cambio fonético, la diacronía de la lengua. Claro, esto es un testimonio clarísimo de lo que estoy hablando. ¿Se puede formular la pregunta? Sí, la pregunta es la siguiente. Si quiere, yo le digo lo que es eso. Liquiñe es liquen, que es pegajoso, que es precisamente, se refiere al mosaico. Liquiñete es el té de mocete, que es el pequeño, porque es muy pequeño el de Camín Real. Es un complemento directo, que es lógico en la distribución del euskera. Abula raune es abulo, jauna, rauné. Ahí está la primera, el rauna ese, eso es una aspiración. Esa es la primera aspiración. Lo que pasa es que esto es del siglo II a.C. y la piedra de la erga es del siglo II después de Cristo, es decir, casi 400 años. Ahí está la primera, abulo jauna, abulo jauné. Y el ergativo está en el e. El ergativo, que es lo que caracteriza a la lengua euskaldún, está en el e. Equien es un pasado clarísimo, como ha dicho el doctor. Y luego bilbiliar es clarísimo, bilbiliarra, lo mismo que usekerteku, que es de osikerda. Usekerteku es un locativo. Y equiar es precisamente una forma pasiva, bueno, no pasiva, sino lo mismo, que es el pequeño mosaico se hizo. Yo les aseguro que si reducimos el ibero, otra cosa, la palabra euskera, uskeike, aparece 8 veces nada menos que en los plomos de Valdusó, siglo III a.C., etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, Pues entonces gracias. la pregunta es la siguiente. Desde Moreno se ha roto esa tradición. Y yo le aseguro, como que estoy aquí, que dentro de 50 años se hablará de esto. Y es tan perfecta la lengua íbera, que con 25 fonemas y con 25 grafías perfectas, A, E, I, O, U, la lengua española y la lengua euskeica. Ba, be, bi, bo, bu, ta, te, tito, tú, ka, ke, ki, ko, ku. 5 líquidas que se mueven, L, N, R, S y M, con 25 grafías y con 25 fonemas, no hay ni una falta de ortografía, es perfecta para la lengua euskaica. Muchas gracias. Solamente esa intervención. Bueno, Muchas gracias por venir y muchas gracias por empezar ya. Estamos encantadísimos de que haya venido usted y estamos encantadísimos de que se haya hecho esa exposición. Bueno. Porque ya está bien. Muy bien. Bien. Gracias. Vamos a ver, la relación, sí, no sé qué decir. Yo lo que debo decir es que una colega mía de Lejona, pero que creo que era genetista, pero era euskaldún, me dijo, ahí va, baina likine likia da.
Es decir, que le encontró la misma explicación a Liquine que usted. Pero bueno, esa no vamos a discutir aquí sobre esto. Es decir, el estudio sobre el vasco y el ibero va a seguir continuando durante mucho tiempo, por una sencilla razón, porque están muy cerca y porque en Navarra el territorio de los vascones era un territorio donde las dos lenguas, yo pienso que eran dos lenguas, las dos lenguas estaban en contacto. Las dos lenguas tenían tenían tipológicamente un cierto parecido, pero como no entendemos las palabras, pues entonces no sabemos exactamente evaluar ese parecido de qué grado es. Y bueno, y se continuará con esto bastante. ¿Sí? Bien, en principio pido disculpas por no expresarme en euskera, que es responsabilidad mía en parte, aunque todos también tenemos que ser conscientes de que es resultado de la situación política, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, a mí siempre se me plantea esta cuestión. Yo creo que hay tendencia, voy a decir que soy historiador, pero de la historia contemporánea. Desde luego, como filólogo, sí. Salvo lo que he podido estudiar en aquellos años en la universidad, nada más. En todo caso, entiendo que la metodología que siguen utilizando la tradición lingüística de los lingüistas me parece a mí que no es adecuada para establecer, no digo que no sea válida, siempre en conjunto con otros elementos de otras disciplinas. Pero entiendo que no deja de plantearse las cosas, y creo que el ponente lo ha hecho, de una manera, vamos a llamarla regional. Verdaderamente esa cuestión de la vasconización que tanto se ha aireado y que en el planteamiento que ha hecho el ponente en concreto pues ha aludido también a Gómez Moreno. Yo no tenía mucho conocimiento de esos aspectos arqueológicos que ha citado de la zona de Tierra Estella, y que parece ser que son los que le dieron el apoyo fundamental para establecer la separación entre unas y otras cosas. Pero yo creo que las fuentes filológicas deben ser tomadas con mucha precaución. Con toda la que usted quiera, pero dígame cómo. Con mucha precaución. No, precisamente es que esa es la cuestión. ¿Qué es lo celta? Se puede, ¿verdad? O sea, yo cuando estudiaba en 1970, veía a Pierre Grimal que decía: celta se puede decir en el aspecto cultural, en el aspecto lingüístico, en el aspecto étnico. Sí. Luego me encuentro a Roger Collins, que me establece hasta 20 modelos. ¿A quién? Roger Collins no. Colin Renfrew. Establece... Pero Colin Renfrew sí, es un arqueólogo. Sí, el arqueólogo, el que tiene que no sabe nada de celta. Bueno, yo tampoco sé. Tampoco Caro Baroja parecía que sabía euskera, pero bueno, hablaba mucho. Entonces, la cuestión es esto, que yo creo que se toman con demasiada contundencia estos elementos lingüísticos y que se llevan a conclusiones quizá demasiado arriesgadas. Desde luego es que se ha visto en algún momento algún elemento de esa colonización pretendida que en su día planteó Gómez Moreno y que luego hizo bandera de ella Sánchez Albornoz
¿Se ha visto alguna vez? Esa es la cuestión. Bueno, no sé, yo no sé si ha leído algo mío, yo no soy partidario de eso. Yo soy partidario, y aquí lo he, en fin, he demostrado, de que se hablaba vasco antiguo al sur de los Pirineos, en la antigüedad. Aunque no puedo negar que la zona de Álava, por ejemplo, toda la documentación onomástica que tenemos, si jugamos al mismo nivel, con las mismas cartas, toda no, pero el 95% de la documentación de ese momento que tenemos no nos lleva al mundo vasco-aquitano, sino nos lleva al mundo de la meseta. Bueno. Desde luego. Ahora bien, los arqueólogos, y además Marandiarán me decía, bueno, en el siglo VI hay autopistas, o sea, que se sabe todo, y no hay ninguna, arqueológicamente, no debe de haber, en fin, una migración que viene desde el norte, desde la zona del Garona, que es donde realmente estaba atestiguado bien el aquitano, hasta la zona vasca actual. No hay ningún elemento, ninguna migración ni nada arqueológicamente que se pueda encontrar así. Otra cuestión es que en el siglo VI, VII, en esta zona, es una zona donde hay una influencia cultural franca, porque se han encontrado en las necrópolis, incluso aquí, de Pamplona, y en el Orz, y en en Álava, y también en Vizcaya, elementos de en estas necrópolis que llevan a una influencia cultural de la parte de Francia franca. Pero claro, es que los siglos VI, VII y VIII son unos siglos cruciales, donde incluso desde el punto de vista de la lengua, que es a la que me voy a centrar ahora, es cuando se funda el vasco que conocemos nosotros ahora, en esos momentos. Sí, oiga. Sí. No sé cómo anda. ¿Se oye? Sí. Vamos, muy bien. Muchas gracias por la disertación que ha dado, y después decir simplemente que yo no soy lingüista y que se notará enseguida, pero soy curioso. Entonces yo quisiera saber, si me puede responder, si hay dos ciudades importantes al este de Navarra que pueden ser vascas, o por lo menos tienen una cierta relación. Una es Osca, Huesca. Quiero saber si, por ejemplo, Osca, Eusko, vasco puede tener esa ligazón. Y después la otra ciudad es Zaragoza. Zaragoza, yo en un museo de Zaragoza vi que el nombre antiguo de Zaragoza era Sandubia. Entonces, el ibia ese, lógicamente, es relativo al río. Posterior. Sanduya relativo a Sandu, que es mercado. Bueno, ¿y el ibia? ¿Cómo? Ibia. Sanduya, no es Sanduya. Yo leí Saldubia. Bueno, bien. Lo que quiero decir también es que el ibia ese está en otro río que viene del sur, y que no recuerdo yo la ciudad en concreto, pero que también tiene el ibia. Y pienso, deducciones de un aficionadillo de nada, que ibia, el Ebro podría ser también ibia. Nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias. Sobre lo primero, que era Osca y Auski y Eusko. Bueno, ya ha dicho que, últimamente pensamos que euskera tiene que ver con enausi, con un pre-vasco enausi, eausi, etcétera. Hablar, ladrar, es decir, producir ruidos con la boca, de alguna manera. Porque tiene una aspiración, o sea, euskara, euskera, euskara, húscara. Esa aspiración se explica bien
como resultado de esa N originaria que estaría en posición entre vocales. Bueno, Osca se ha puesto también en relación con una moneda de estas, como la de los vascones que he puesto ahí, cuya lectura es Bolskan. Bolskan. Eso sí que se ha explicado desde el punto de vista vasco. No sabemos Osca qué es, pero sí la evolución de B ante perdida de B ante O, y después en la moneda que la N sea sufijo de locativo, en Huesca. Se ha explicado. Es verdad que ahora algunos no leen Bolskan, sino Bolsken, y también la cosa se complica, pero bueno, eso por un lado. Por el otro lado, vamos a ver, Saldubi y Saldubia, quizá no sé, Saldubi, es una lectura de Plinio. Pero hay otra ciudad, Saldubi, que está en la Bética. Entonces da toda la impresión de que el copista se confundió y repitió la misma ciudad de la Bética para la de Zaragoza, para la antigua de Zaragoza. Porque afortunadamente tenemos en las monedas que no es Saldubi, sino Saltuille, y tenemos el bronce de Ascoli que habla de la turma saluitana. Por lo tanto, el nombre era Saluille o algo así. No Saldubi. Nada que ver con río ni nada de esto. Simplemente porque el nombre no es Saldubi, sino es Salduille. ¿Alguna otra cosa más? Aquí. La señora. Bai, barkatu, Sí. Nik entzuten dizut, baina itzuli egin behar dizute. Itzuli egin behar dizute. Euskaraz egiten baldin baduzu itzuli egin behar dizute. Estamos a la espera de que le llegue el micrófono. Sí. Kontatutakoarekin sortutako zalantza gainera. Con una duda que me ha surgido con lo que ha explicado. Haya habido un límite en Estella, Belase, todos estos quedan fuera, La Rioja queda fuera. No, pero bueno, lo he limitado. La exposición se centra en Navarra, es Navarrorum. Evidentemente, sabe usted mucho, y en Álava también, a pesar de que yo antes he dicho que la mayor parte de la documentación es... Sí, yo me he limitado a hablar de la región o del territorio de los vascones, de Navarra, y por eso precisamente he dicho que esta conferencia iba a ser un complemento de la exposición. Sí, buenas tardes, Joaquín, muchas gracias por la exposición. Está claro que las fuentes epigráficas e históricas son muy parcas, no son abundantes, son escasas para poder ver cuál es el origen del euskera, y muchas veces, bueno, me imagino que tienen que andar dando palos de ciego para poder aclarar estos elementos. Y últimamente se habla mucho de los estudios genéticos, de la genética. De la historia genética de la población. Y por medio de la historia genética muchas veces se está intentando teorizar el origen de las lenguas y la familiaridad entre ellas. Yo no sé qué opinión, qué importancia le da usted, qué apoyo le puede suponer esto. Sí, es un tema interesante, tengo que reconocerlo. Y a mí también me ha creado interés e incluso he escrito algunas cosas sobre el tema. Eso quiere decir que es interesante. Eso por una parte. Por otra, creo que, claro, esa ciencia ya ha conseguido encontrar un camino para avanzar la ciencia, y van muy rápido, tanto en cuanto a la técnica como desde el punto de vista de la teoría. Están avanzando muy rápido y creo que en el futuro podrán venir cosas muy interesantes por esta vía.
Pero, dicho eso, tengo que decir que las propuestas que ha habido hasta ahora, al menos la mayoría, valen muy poco. Para empezar, porque notaron como una especie de vértigo al principio, es normal, cuando hay un hallazgo, un descubrimiento entre las manos, ocurre eso, ¿no? Y yo creo que, bueno, no sé si se marearon, tuvieron un cierto vértigo con esa herramienta que tenían y la fuerza de esa herramienta. Pensaban que podían hacer mucho, aunque luego se ha visto que tienen que ir más despacio. Eso por una parte. Estoy seguro de que sobre la historia de la población del mundo va a poder decir mucho esta ciencia. Pero sobre la historia de las lenguas no creo que pueda aportar demasiado. Mire usted, leí, no sé si conocen a Francisco Villar, si habrán oído hablar de él. Es un lingüista, como yo, experto o catedrático en lenguas indoeuropeas. Escribió un prólogo en un libro dirigido al lector y decía: tú, lector, que estás leyendo este libro, sin que sepas, eres indoeuropeo. Eres indoeuropeo. Sin que sepas, eres indoeuropeo. Y a mí, en mi cerebro, me generó un cortocircuito. Me generó un cortocircuito porque yo soy euskaldun. Y en la medida en que soy euskaldun, no soy indoeuropeo. Si soy algo, pre-indoeuropeo. Pero seguro indoeuropeo y euskaldun no, porque son como el agua y el aceite, dos cosas distintas. Así que yo, por definición, soy no indoeuropeo porque soy euskaldun. Pero por otra parte, estaba leyendo su libro y en ese sentido soy indoeuropeo. ¿Eso qué quiere decir? Eso nos dice que la genética transmite los genes del padre y de la madre, los dos, de forma matemática, pero las lenguas no se transmiten así. Las lenguas se pueden transmitir o no, o se pueden transmitir varias lenguas, 2 o 3, y puede haber en la cabeza varias lenguas a la vez. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que ver las lenguas con los genes? Bueno, lo cierto, sí que puedo decir que no hay ninguna... O sea, yo no puedo decir que no tengan ninguna relación. Sí que existen relaciones, claro, pero las relaciones son históricas. Es la historia la que tiene que explicar esas relaciones. Y en la medida en que no conocemos la historia, las relaciones no se pueden hacer. Eso es lo que yo creo, por desgracia. Pero es así. Pero, mire, a ver, entre los lingüistas también hay algunos o muchos que, se enfadan con los límites de nuestra ciencia. No las aceptan o no pueden aceptar que el método tiene sus propios límites. Bueno, la comparación entre lenguas tiene sus límites. Y nosotros tenemos una hermosa familia con la que poder hacer pruebas, precisamente la familia de lenguas indoeuropeas. Son muchas lenguas, hay muchos testimonios, por lo menos de 3.000 años. Y ahí, bueno, se pueden probar todas las hipótesis y teorías. Pero incluso así, siendo una familia rica, que tiene documentos muy antiguos, incluso así los lingüistas creen que no pueden ir más atrás de 4.000 años.
ya no pueden reconstruir cómo fueron las cosas con fundamento. Hay gente que es más optimista, hablan de 6.000 años, pero bueno, está en ese intervalo. ¿Cómo podemos remontarnos 20.000 años atrás? Y además sin familia, sin nada. Es imposible. Es imposible. A ver, es que si nosotros tomamos, un arqueólogo toma, por ejemplo, no sé, un trozo de madera y quieren datar ese trozo de madera. Claro, lo pueden hacer a través de la prueba del carbono 14. Muy bien. Pero no pueden datar cualquier cosa. Ese método también tiene sus límites. Si esa madera fuera muy antigua, podría quedar fuera del rango de datación y no se podría datar. Así que no somos dioses. Nosotros tenemos nuestros propios métodos y eso es lo importante, el método. Y los métodos no son lo que dice uno. El método es algo consensuado entre expertos, eruditos, gente que sabe, algo consensuado. Y siempre puede venir alguien de fuera y decir, yo he inventado esto, lo otro. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Te lo aceptan? Sí, no, bueno, eso es el método. Muchas gracias, Joaquín. Una pregunta corta en relación con las inscripciones aquitanas. Bueno, aparecen desde el Garana hasta el sur del Pirineo, tal y como hemos visto, y quería preguntarle si puede haber una coherencia cronológica y una coherencia lingüística entre ellas. Es decir, si hay una variación dialectal entre las inscripciones aquitanas y si es coherente geográficamente. Bueno, encontrar eso y si se encuentra explicarlo, bueno, es algo a lo que yo me he dedicado, pero es un tema difícil, porque la documentación de Garona es mucho más coherente, todo es local, así que allí, en ese entorno sí hay una cierta coherencia, pero luego hay una cosa importante. La datación, a ver, entre la Edad Media y la Antigüedad hay una diferencia tremenda. Todos los textos que encontráis ahí, textos de la Edad Media, están datados. Todos, cualquier documento, lo primera cosa que pone es la fecha. Eso en los textos de los antiguos no aparece, no les importaba la fecha, al menos en los testimonios que tenemos nosotros, pero dicen cuántos años vivieron o con cuántos años murió alguien, pero no dicen cuándo. Y en la mayor parte de los documentos no tenemos una datación. Bueno, nos movemos en unos 3 siglos, pero los documentos de Aquitania son mucho más numerosos, se limitan a un espacio muy concreto, muy conocido, y en cambio los de aquí están mucho más dispersos, son menos. Y además podemos comparar algunos elementos, pero son mucho menos. Y bueno, por ejemplo, sí que podemos comparar el elemento ume del euskera y el ombe del aquitano. Aquí hemos visto en la estela de Lerga un mesar. En Aquitania no existe ume, pero sí ombe, y creemos que se trata de lo mismo, de la misma palabra. Así que sí que hay unas variantes o bueno, unas relaciones. Y en estas cosas he estado trabajando los últimos meses y he sacado alguna cosa, ya lo veréis. Bueno, libros. Unius Libri Homo Sum. Yo solo he escrito un libro. Necesitaría reescribirse, la verdad, pero no sé si voy a tener tiempo. Es mi tesis, es el libro que escribí, Onomástica indígena de Aquitania. Después, nunca he escrito un libro completo. Sí que he escrito muchos artículos, pero...
Bueno, le preguntas si está preparando algo. Bueno, sí. Para Navidades estamos preparando una historia del euskera. Empezando desde antes de la antigüedad. El señor Lacarra contará también sus elucubraciones sobre el protoeuskera. Y después empezaremos por la antigüedad y llegaremos a hoy en día. Es una historia, ¿cómo definirla? Muy documentada y que va a incorporar cuestiones de muy actualidad, muy novedosas. Muy bien. Tenemos ya al profesor Gorrotxategi ya agotado. Ya es hora, ¿verdad? Una sesión de casi 2 horas. Hora y media, creo. No sé, sin más, Paula. Es evidente que el señor Gorrotxategi, el profesor Gorrotxategi, pues ha suscitado mucho interés. Muchas gracias y les esperamos aquí mismo el 8 de noviembre para la conferencia de Patxi Salaberri. Muchas gracias por haber acudido.